de Daniel y de Apocalipsis. Vamos a ir avanzando, por favor. Las señales se están multiplicando y la pregunta es esta: ¿qué tan cerca estamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesús? ¿Ustedes qué piensan? Estamos a un paso. ¿A un paso? ¿Y de qué manera podemos darnos cuenta que estamos a un paso? ¿O cómo podemos afirmar esto? Por las señales que hay ahorita, sobre todo las noticias. Nos hemos dado cuenta cómo se está aligerando los problemas de acuerdo a la amenaza de Trump, que todos sabemos que ya estamos a un paso. Si cuando nada más se escuchaba que era que nos iban a imponer el domingo por el sábado, pues aquí esto viene a complementar más, porque como lo he estado viendo, ahí tenemos ya, ahora sí que al segundo Constantino. Así es, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, yo creo que todos queremos estar pronto con nuestro Señor Jesús. ¿A cuánto les gustaría estar ya en el reino de los cielos? Yo creo que es un anhelo, ¿verdad? Grande. Pero realmente nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo en el mundo de acuerdo a las profecías. Estamos rogando a Dios una transformación de nuestro carácter para poder entrar en ese reino. Bueno, todas esas son preguntas que tenemos que hacernos. El Señor Jesús dejó un listado de señales, guerras, rumores de guerras, pestes, angustias que iban a ocurrir en el mundo previo a su segunda venida. Pero no solamente son las señales, es entender toda la línea del tiempo, todo lo que ha ocurrido antes para poder entender lo que está ocurriendo ahora. Y entonces nos vamos a poder ubicar en qué parte estamos. No sé, pero si ya pasó casi todo. Estamos en lo último. Y eso nos va a hacernos dar cuenta cuán cerca está la venida de nuestro Señor. Y qué mal estamos viviendo. Qué mal estamos viviendo. No estamos enseñando al mundo esto. Si la misma iglesia no lo está sabiendo, menos los demás. Así que, hermanos, esto es algo muy necesario. Vamos a avanzar, por favor. Ahí dice el plano profético, la lucha invisible por el dominio mundial. Voy a iniciar con una cita que está llena de esperanza, llena de alegría, que dice así: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Mucha gente al estudiar las profecías le da miedo, se espanta, dice, no es para mí. Pero las profecías no son para dar miedo. Porque a ustedes cuando salen de viaje y prenden el GPS les da miedo. O antes se usaban mapas, ¿no? Le decían, ven el mapa. Ay, no, a mí me da miedo. No, ¿verdad? El mapa nos sirve para saber a dónde vamos, qué va a haber, qué nos vamos a encontrar. Igual las profecías, así que no debemos que temer el futuro, a menos que ustedes se olviden de la manera en que Dios los ha cuidado antes y todo lo que les ha enseñado en su historia pasada. Si ustedes se olvidan de eso, sí tengan miedo entonces. Pero el Señor es muy grande y no tenemos por qué temer del futuro. El códice profético, vamos a estudiar, este estudio es de Daniel 7 y Apocalipsis 13 unidos, y nos dice que es la lucha por el dominio mundial. Sabemos que estamos en medio de una gran controversia entre Cristo y Satanás, y nosotros estamos en medio. Y el enemigo, a través de sus agentes humanos, está buscando el dominio mundial, pero sabemos que es un enemigo vencido. Jesús lo venció en la cruz. Y bueno, las cosas tienen que transcurrir, tiene que llegarse hasta un punto donde se vea realmente qué es la verdad, quién es Dios, quién es el enemigo, dónde son las mentiras, quiénes están
en el engaño, etc. Vamos a ver ahí Daniel 7, los invito a buscar en su Biblia. Daniel 7, voy a leer del 1 al 3. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahí fíjense la palabra. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían, ¿de dónde? Del mar. Del mar. Bueno, ahí sabemos que en las profecías se nos habla mucho en símbolos. Por eso mucha gente a veces dice, ¿pero qué es eso de bestias y mar y vientos y todo eso? Pero bueno, son símbolos, representan. Ahí tenemos lo que representa el mar o las aguas. Significan multitudes, naciones, pueblos. Y los vientos, bueno, guerras, conflictos, problemas, destrucción. Todo esto, dice, los 4 vientos luchaban sobre el mar. O sea, había guerras, destrucción, combates en lugares muy poblados. Y bueno, de ahí salen 4 bestias de ese lugar poblado. Las bestias no son otra cosa sino reyes, imperios, gobernantes que dominan el mundo de esa época. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Daniel 7:17, porque no es que estemos adivinando, sino que la misma Biblia nos dice, en Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán, ¿dónde? En la tierra. En la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando los vientos están combatiendo en el mar y surgen estas bestias, significa que hay naciones que están en guerra, y de esas guerras hay movimientos políticos y nacen nuevos imperios. Y si nosotros estudiamos historia, yo sé que a muchos no les gustaba la clase de historia en la escuela, pero si hubieran puesto atención, ahora todo sería más fácil. ¿Sí? Ahí tienen la estatua de Nabucodonosor relacionadas con estas 4 bestias. Yo creo que esto ya se ha estudiado en ocasiones anteriores, lo que simboliza la cabeza de oro, que es Babilonia, y está emparejado con la primera bestia, que es un león, ¿sí? Ahorita les vamos a ir analizando una por una. La plata, que es el pecho y los brazos de la estatua, está emparejada con el oso, que representan las dos al imperio de los medos y los persas. El bronce está en los muslos de la estatua, está emparejado con el leopardo, que representa al imperio de Grecia. Y luego tenemos al hierro, que después se transforma en hierro con barro cocido, que representa a Roma, en su faceta imperial en las piernas, y en los pies ya es la Roma que continuó ya como algo político-religioso, y está mezclada con el barro, con los gobiernos actuales. Y si nosotros vamos a la visión de las bestias, ahí encontramos una bestia espantosa y terrible. En otras versiones dice que era como un dragón, y esta bestia representa también a Roma. Vamos a ir analizando la primera. Voy a hacer esto rápido porque no quiero dedicarle tanto tiempo a esto. El primero es Babilonia, como dijimos, del año 553 al 539 a.C. Sus características que Daniel ve en el sueño es que es un león alado, un león que tiene alas de águila, y esto lo hace ¿qué? Muy veloz. Imagínense un león con alas de águila. Y bueno, sabemos que Babilonia era veloz en conquistas. El rey Nabucodonosor, que es el que más hemos estudiado, un rey muy poderoso que hizo muchísimas conquistas en su época, pero llega un momento en que al león se le quitan las alas. ¿Qué ocurre? Llega un momento que también Babilonia cae y viene otro imperio, que es la siguiente bestia. Ya vimos que son los medos y los persas. Esto va del 539 a.C. al 331. Y este oso tiene la característica que es un oso cojito,
tiene, o sea, renguea, porque uno de los imperios, de los medos y los persas, uno era más fuerte que el otro. Por eso también en la estatua está simbolizada con los dos brazos. Y bueno, este osito trae, que no es un oso tierno, es un oso terrible, trae 3 costillas en la boca. Estas 3 costillas son 3 reinos que los medos y los persas tuvieron que derrotar para subir a ser imperio. Uno de ellos fue Lidia, otro fue la misma Babilonia y el otro fue Egipto. ¿Sí? Entonces quiere decir que las traía en su boca porque ya las había arrancado y entonces empezaba a dominar los medos y los persas. Si ustedes han leído el libro de Daniel, ¿Daniel en qué tiempo vivió? En el tiempo de León y en el tiempo del oso, el principio, ¿verdad? Porque después ya Daniel murió. Pero él estuvo al servicio de los reyes de Babilonia y de los primeros reyes de los medos y los persas. Bueno, vamos a avanzar. La que sigue es Grecia. Si el león alado era rápido, ¿qué podemos esperar de un leopardo con 4 alas? De por sí un leopardo es rapidísimo. Y ahora tenemos un leopardo que tiene 4 alas. Quiere decir que este iba a conquistar con una velocidad extrema. Y el que comenzó con esta conquista del mundo conocido fue Alejandro el Magno, que era muy joven, y este general conquistó todo el mundo conocido, hasta la India incluso, en solo 3 años. Y derrocó poderes enormes de su época, siendo un jovencito, porque él murió a los 33 años, entonces estaba muy joven. Y aparte, la Biblia dice que esta bestia tenía 4 cabezas. ¿Sí? Sabemos que cuando Alejandro el Magno muere, de repente, pues como que fue un shock, ¿no?, para todos, porque su general se murió, y entonces suben 4 generales, que son los que sustituyen a Alejandro el Magno tras su muerte: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Al principio no tenía 4 cabezas, pero después surgen, ¿sí? Entonces, hermanos, estos 4 generales se distribuyen el imperio y cada uno gobierna su parte. Y esto nos lleva hasta el año 168 antes de Cristo, o sea, con los griegos. De ahí viene la Roma pagana, que era la bestia más fea, la bestia espantosa y terrible. Esta nos lleva muchísimos años. Si ustedes ven, empieza desde el 168 a.C., cruza el año 0 y llega hasta el 476 después de Cristo. Nuestro Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra a vivir como hombre, ¿bajo qué imperio estuvo él? Romano. Bajo Roma, es el imperio que crucificó al Señor. ¿Sí? Entonces, era una bestia, dice, terrible, con dientes de hierro, que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba todo a su paso. Ahora, esta bestia, dice la Biblia, que tiene 10 cuernos. Sabemos que cuerno en la Biblia también representa poderes, ¿sí? Gobernantes, gente que ejerce el poder en cierto imperio. Pero a esta bestia, espantosa y terrible, le ocurre algo. Vamos a leerlo allí en la Biblia. Nos dice... Bueno, voy a leer aquí. Un momentito, por favor, que lo perdí. En Daniel 8. Vamos a buscarlo. Aquí está, perdón, Daniel 7, 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará
a 3 reyes. O sea, tenemos esta bestia espantosa que tiene ¿cuántos cuernos en la cabeza? 10. Y representan a 10 reyes. Ahí lo dice claramente la Biblia. Pero después sale otro cuerno. Y ese cuerno derriba 3. ¿Sí? Y bueno, nos ubicamos, estamos alrededor del año 476, porque la bestia espantosa llega hasta el 476, y este poder que de repente sale, arranca de raíz a 3 poderes. Si nosotros analizamos la historia, quién surgió en esa época y quién derrumbó o conquistó 3 poderes que había en esa época, vamos a poder identificar bien de quién estamos hablando. En la Biblia se le menciona a este cuerno como un cuerno pequeño, ¿sí? Y este cuerno pequeño, en el año 538, derrumba a 3 poderes, a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos. Ahora, este cuerno es diferente que los otros 10 cuernos, porque este cuerno, nos dice ahí en el versículo 25, 7:25, hablará palabras ¿contra quién? Contra Dios. Contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Y dice, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Bueno, este es un poder diferente a los anteriores. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Aquí tenemos un mapita de los 10 cuernos. En ese tiempo se empezaron a dividir y empezaron a surgir lo que son las naciones que tenemos hoy en Europa. ¿Sí? Los anglosajones dieron origen a lo que hoy es Inglaterra. Los francos dieron origen a Francia. Los suevos a Portugal. Los visigodos a España. Los alemanes a Alemania. Los lombardos a Italia. Y los burgundios a Suiza. Pero los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron derrumbados. ¿Por quién? Por este cuerno pequeño. Por eso es que no nació ya una nación de allí, ¿sí? En el año 476 se marcó el fin del Imperio Unido, y de ahí surgen ya lo que va a empezar a formarse como naciones. Bueno, vamos a ver entonces quién es este cuerno pequeño del que nos habla aquí Daniel 7:25. Es un cuerno grosero, es un poder grosero, un poder blasfemo, ofende al Altísimo y mata a los santos del Altísimo. Vamos a ver, en Daniel 7 nos dice que este cuerno, ¿de dónde sale? ¿De dónde nace? De la cuarta bestia, o sea, sale del Imperio Romano. Esa es la primera, digamos, la primera pista, el primer indicio. Es diferente a los demás reyes. Tiene ojos de hombre y boca blasfema. Hace guerra ¿contra quién? Contra los santos de Dios. Y piensa en cambiar los tiempos y la ley. O sea, no es cualquiera, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuál es el cumplimiento histórico. Y si nosotros analizamos la historia, no hay manera de perderse. Solamente encaja en un poder que surgió especialmente en estas fechas y que hizo todo esto. Es un poder geográficamente e históricamente romano. Es el único poder que fusiona Iglesia y Estado. Es el único que se toma prerrogativas divinas, que usa títulos como el vicario de Cristo y que dice tener potestad para perdonar pecados. Es el único responsable histórico de la Inquisición y de la persecución sistemática. Sabemos que hubo muchos siglos de persecución, que este poder lo hizo. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo ha cambiado los tiempos y la ley. Estoy hablando precisamente del poder del papado.
que surge exactamente en estas fechas, exactamente en el lugar, y exactamente nace del Imperio Romano. Mientras Daniel está contemplando esta visión, imagínense lo impresionante que debió haber sido para Daniel ver todo esto. Si para nosotros es impresionante que estamos acostumbrados a esto, ¿qué habrá sido para él? Dice que mientras él observaba todo esto, surge este cuerno pequeño, que es un sistema, ¿sí? Es un poder político, económico, religioso. Y la profecía nos da las características que identifican a este sistema. Vamos a avanzar. Vamos a ver 6 puntos. Cronología. Surge después de que se fragmenta Roma, el Imperio Romano, o sea, después del 476. Históricamente, el decreto de Justiniano solidifica el poder del papado en el año 538 después de Cristo. Surge en Europa occidental y hereda la infraestructura romana. Por eso es Roma papal. Arranca los 3 cuernos de raíz, los que ya dijimos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Como nunca ha tenido un ejército, siempre se ha apoyado de los ejércitos de los imperios. Un tiempo ocupó los ejércitos de España, un tiempo ocupó los ejércitos de Francia, un tiempo ocupó así cada ejército, ¿sí? Y ahora está ocupando el ejército de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es blasfemo este poder porque dice que habla grandes cosas. Afirma haber perdonado pecados o perdonar pecados. Nosotros encontramos en Marcos 2:7 que a Jesús se le acusó de blasfemia. ¿Por qué? Porque si tú siendo hombre dices poder perdonar pecados. Ahora, Jesús, sabemos quién era Jesús. Él podía decir eso, pero cualquier ser humano puede. No puede y no debe. Sí, pero los sacerdotes oyen y la persona va y confiesa y ellos le dan la absolución del pecado. Y eso es una Blasfemia. Porque siendo hombre dice perdonar pecados, ¿sí? Bueno, reclama el lugar de Dios en la tierra. El título Vicarius Filii Deis representa, ¿qué dice ese título? ¿Qué significa en latín? Representante del Hijo de Dios. Representante de Cristo, ¿verdad? Del Hijo de Dios. ¿Quién es el único representante de Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue? Dijo que iba a dejar a ¿quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Pero ningún hombre puede tomar ese atributo. Vamos a avanzar al punto 5. Quebrantará a los santos. Es el poder que ha perseguido sistemáticamente a los fieles de Dios, usando el poder civil de los países o los imperios. Y un ejemplo lo tenemos en la Edad Media, ¿sí? Donde se le hizo llamar la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, porque ¿qué hacía? Asesinaban a las personas, los torturaban, cosas terribles, que si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que se hizo en esa época, obviamente eso no puede venir de Dios. Número 6 dice, pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí? Es el mismo poder, el papado, el que ha cambiado los mandamientos de Dios. Porque si ustedes leen en la Biblia los mandamientos y leen en una Biblia católica los mandamientos, están bien. Pero cuando ustedes ven el catecismo, ya están cambiados. Adulterados. ¿Y la gente qué aprende? ¿La Biblia o el catecismo? El catecismo. Y ya, si ustedes ven ahí, están cambiados los mandamientos. Ahorita le vamos a ver ahí ya en grande. Tenemos de un lado el original de la Biblia, el segundo mandamiento, que dice en Éxodo 20, no te hagas imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, porque dice, yo soy un Dios que celoso. Y bueno, este mandamiento ha sido eliminado del catecismo.
Y el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo, el sábado, para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para Jehová tu Dios. ¿Por qué? Dice, porque yo hice los cielos y la tierra en 6 días y después descansé. Bueno, este está cambiado en el catecismo y nada más dice, santificarás las fiestas. ¿Sí? Y es muy diferente santificar las fiestas a guardar el sábado. ¿Sí? O sea, está cambiando completamente la ley de Dios. Y como quitaron el segundo, hay un problema, ya no son 10 mandamientos, ahora son 9. ¿Qué tuvieron que hacer para que volvieran a ser 10 mandamientos? El 10º, partirlo en 2. Que dice, no codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer, ni demás. Y ese lo dividieron en 2, y entonces otra vez había 10 mandamientos. Pero esto no es algo que los hombres puedan ni deban hacer, porque la ley de Dios es eterna, ¿sí? Y es soberana. Además es un poder que persiguió por 1260 años. Ahí leímos en Daniel 7:25 que los santos del Altísimo iban a ser entregados en sus manos de este poder hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa eso? Tiempos y medio tiempo. Bueno, tiempo está haciendo referencia a un año. Tiempos, 2 años. ¿Y medio tiempo? Medio año. Entonces, si nosotros sumamos 1 año más 2 años más medio año, nos va a dar 3 años y medio. 3 años y medio proféticos, porque acuérdense que esto es una profecía. Ahora, en la Biblia, en Ezequiel 4:6 nos dice, día por año te he dado. Cada año en la Biblia, cada día representa un año. Si nosotros multiplicamos 3.5 años por 360 días, que es el número de días que tenía el calendario judío, ¿cuánto tiempo nos va a dar? Si usamos la calculadora y hacemos esta cuenta, nos va a dar 1260 días proféticos. Si nosotros lo convertimos a día por año, son 1260 años literales. Estos 1260 años son exactamente el tiempo en el que el Vaticano, el Papado, persiguió a los santos del Altísimo. Y esto lo pueden encontrar en cualquier libro de historia, en internet, a buscarlo. Si nosotros iniciamos en el 538 después de Cristo, que es cuando se da el decreto de Justiniano, que le otorga poder civil y religioso absoluto al papado, y le sumamos hasta que llegue a los 1260, nos va a dar que terminan esos 1260 años en el año 1798. ¿Y qué pasó en el año 1798? ¿Qué fue tan importante en ese año? El general Berthier apresó al Papa Pío VI y le quitó el poder. Y si nosotros leemos ahí en la Biblia, después más adelante en Apocalipsis, dice que este poder iba a sufrir una herida de muerte. Como de muerte. O sea que le iba a ser quitado el poder por un tiempo. Y esto precisamente es sorprendente porque todo se ha cumplido conforme a la profecía. Gobernó, hizo lo que quiso durante estos 1260 años. De hecho, se le conoce en la historia como la Edad Oscura. Había mucha ignorancia, la gente no podía leer la palabra de Dios, la gente pues ni se bañaban, no iban a la escuela, no sabían leer y pues solo creían lo que les decían. Y bueno, esto nos lleva a una era de dominio absoluta que ocurrió en esta época. Un tiempo muy triste, ¿sí? Un tiempo donde el papado hizo lo que quiso. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente. Por eso encontramos a los valdenses, encontramos ciertos grupos que tuvieron que andar huyendo, que copiaban las escrituras
en pedacitos, las cosían en su ropa, porque amaban la palabra y la compartían con personas. Pero si les encontraban trozos de la Biblia, ¿qué ocurría? Los mataban. Los mataban. Entonces, este tiempo es un tiempo muy difícil, pero es un tiempo en el cual la Biblia lo había advertido. Imagínense, esto se le advirtió al profeta Daniel. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Sí? Y bueno, en 1798, una más, por favor, vino esa herida mortal. En Apocalipsis 13:10 dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Quiere decir, ese poder había llevado muchos cautivos, y en ese año, en 1798, fue llevado cautivo. El poder civil francés, el cual le había servido muchos años al papado, le arrebató el poder secular a la iglesia y la dejó inactiva políticamente durante un tiempo. Y al mismo tiempo que esto pasaba en el viejo mundo, acuérdense que Europa es el viejo mundo, algo empezaba a ocurrir en el nuevo mundo. ¿Cuál es el nuevo mundo? Las Américas. América, que ya no está tan nuevo ahorita, pero en ese tiempo era el nuevo mundo. Algo empezaba a surgir, que también estaba en la profecía, en Apocalipsis 13, que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Justo cuando la primera bestia cae en 1798, un nuevo poder está emergiendo silenciosamente en América, lejos de los mares tumultuosos de Europa. ¿Sí? Y entonces aquí vemos, vamos a avanzar, por favor. Cuando dice que recibió una herida, pero dice una herida como de muerte, o sea, no fue de muerte, porque a ojos humanos parecía que el Imperio Romano había muerto y había caído, ¿no? Pero en realidad empezó a trabajar por debajo, a través de las infiltraciones jesuitas. Así es. Y después, cuando es llevada cautiva en 1798, hizo una herida como de muerte. Pero dice, tenía una herida de espada, y luego ¿qué hizo? Revivió. Ajá. Sí, o sea, no se murió. Y por eso encontramos ahora que el papado sigue activo trabajando. ¿Sí? Entonces, una más, por favor. Por eso es muy importante el año de 1798, y donde nos dice claramente el fin de los 1260 años. Dos más, por favor. Dos diapositivas más. Y ahora sí, nos encontramos en el nuevo mundo, en América. ¿Sí? Por eso muchos andan buscando la profecía en Israel, la andan buscando en Europa, la andan buscando. Hay que trasladarse ya, la profecía se va moviendo, ¿sí? Si nosotros estamos con los ojos puestos en Israel, vamos a caer en falsas profecías, no en la profecía bíblica. Y bueno, por favor, una más. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y esta bestia tenía 2 cuernos. Esto ya está en Apocalipsis 13, si se quieren mover en la Biblia, Apocalipsis 13. Semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Si nosotros nos ponemos a leer con calma en casa Apocalipsis 13, vas a ver que primero habla de un dragón, luego habla de una bestia primera, y luego habla de la bestia segunda. El dragón sabemos que representa a Satanás y también al Imperio Romano, y cuando surge la primera bestia, surge el papado, que es lo que estudiamos ahorita en Daniel, y cuando ya surge la segunda bestia, es cuando surge un gran poder en América, ¿sí? Dice que este surge de la tierra, no surge como las otras bestias que surgían del mar, donde había mucha gente. Surge de un lugar que dice la tierra, un lugar desolado o menos poblado, ¿sí? En ese tiempo, América pues estaba apenas en sus primeros pasos, ¿no? En ese tiempo empezaron las grandes migraciones de Europa a los Estados Unidos, y dice que tenía 2 cuernos, semejantes a los de un corderito. ¿Cómo es un corderito? Se ve lindo, ¿no? Un corderito inocente, demás, pero no es tan inocente porque habla como que
como dragón. Imagínense un corderito que habla como dragón. Te da una apariencia, pero... ¿sí? Y este corderito tiene una apariencia cristiana, una apariencia linda, pero resulta que habla como dragón. ¿Y qué significa hablar como dragón? ¿Quién es el dragón en la Biblia? Satanás. El enemigo, ¿verdad? Entonces tiene dos cuernos. Cree en la separación de iglesia y Estado cuando se forma. Vamos a avanzar. En 1776 se redacta la Constitución de los Estados Unidos y bueno, ahí empieza el crecimiento de lo que va a ser una superpotencia y va a ser un imperio. Una más, por favor. A diferencia de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma, que conquistaron destruyendo a la potencia anterior, esta nueva superpotencia emerge en un nuevo continente y se vuelve contemporánea del papado. El papado está en Europa y quiere dominar el mundo, y esta surge ¿de dónde? En los Estados Unidos. Es un nuevo territorio, un territorio virgen. Esta nación emerge alrededor del tiempo de la herida de muerte de 1798. Y bueno, es una nación que se supone que se funda con principios cristianos, que se forma con la creencia de la separación de iglesia y Estado. Se supone que los peregrinos que vinieron de Inglaterra, de Holanda, de Europa, venían huyendo de la persecución papal. Y fundaron los Estados Unidos y dijeron, aquí no va a haber ni papa ni rey. Pero la profecía decía que iban a pasar cosas bien diferentes, ¿no? Y si ustedes, vamos a avanzar una más, ven esa línea del tiempo. ¿Estamos cerca de la venida de Jesús o no? Pregunta al principio. Ya pasamos el león, ya pasamos el oso, ya pasamos el leopardo, ya pasamos el dragón, ya pasamos los 10 cuernos. ¿Ya estamos dónde? En el cuerno pequeño, ¿no? Y ya pasamos los 1260 años. ¿Cuánto falta para la venida del Señor? Ya está la unión de la primera bestia con la segunda bestia. Se está formando la imagen de la bestia, que continúa más adelante. ¿Cuánto falta para la venida del Señor? Muy poco. Muy poco, ¿sí? Vamos a avanzar, por favor. Los dos cuernos, dijimos, representan una nación que se fundó separando eso, iglesia y Estado. Como Jesús dijo allí en Mateo 22:21, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Saben ustedes que las tablas de la ley de Dios, cuántas tablas son? 2. 2. En la primera tabla, ¿cuántos mandamientos hay? 4. 4. Que son los mandamientos respectivos a tu relación con Dios. Y los otros 6 en la segunda tabla, que son tu relación con quién? Con el prójimo. Con el prójimo. ¿Sobre cuál puede legislar el gobierno? Sobre la segunda. El gobierno, si tú matas a alguien, que es un mandamiento, no matarás, el gobierno tiene injerencia en eso. Tú vas a ir a la cárcel por haber matado a alguien, ¿verdad? Por robar. Si tú robas y demás. Bueno, hay leyes que amparan todos esos mandamientos. Pero el gobierno no puede meterse en la primera tabla, que es tu relación con Dios. ¿Sí? Él no te puede obligar a creer en un Dios. No te puede obligar a no tener ídolos, ¿no? No te puede obligar a guardar el sábado, a guardar el domingo, a guardar el viernes o a guardar cualquier día de reposo. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene injerencia en la primera tabla. Ese es tú y Dios. Por eso hay libertad de conciencia. Pero vamos a llegar a un tiempo, o ya lo estamos empezando a vivir, donde cada vez más, y precisamente esta segunda bestia, el gobierno de los Estados Unidos, empieza a hablar que Como dragón. como dragón, y empieza a meterse en las cosas religiosas, y empieza a decir que es una nación cristiana, que viven bajo el nacionalismo cristiano,
que hay que guardar un día de reposo obligatorio, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, y se está metiendo el presidente, el vicepresidente, el secretario de guerra, el secretario de Estado, que no tienen nada por qué estarse ellos metiendo en esto. Y esto nos está diciendo el tiempo en el que estamos viviendo. Se supone que cuando se hizo la Constitución de los Estados Unidos, había ese muro que habla ahí de separación de Thomas Jefferson, donde dijo que pues el gobierno no se podía meter en las cosas religiosas, ¿sí? Y eso pues realmente es una protección muy buena. ¿Por qué? Porque todos tenemos libertad de creencia, ¿sí? En nuestra Constitución mexicana está garantizado eso también. En la Constitución de los Estados Unidos también. Por ahora. Por ahora, ¿verdad? Pero cada vez empiezan ¿a qué? A pisotear más esos derechos. Y bueno, encontramos una bestia que empieza a hablar como dragón, abandona los principios, se le está sanando la herida a la primera bestia y están preparándose para formar la imagen de la bestia que está ahí en Apocalipsis 13. Vamos a leerlo, por favor. 13:11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea, la segunda bestia, que representa a los Estados Unidos de América, hace que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El Papa, Roma Papal. ¿Sí? Y dice, también hace grandes señales, de tal manera que hace incluso descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de esta bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Acuérdense que había sufrido una herida en 1798 como de muerte, pero no se murió, ¿sí? Y por eso es que el papado vuelve a cobrar fuerza. Entonces, ahí tenemos una representación que se veía muy linda, pero resulta que habla como un dragón. Entonces, Satanás ha trabajado a través de los imperios, trabajó a través de la Roma imperial, trabaja a través de la Roma papal y está trabajando a través del imperio de los Estados Unidos, ¿sí? Por eso vemos todo lo que está pasando a nivel mundial. Quien no está de acuerdo, quien no se alinea a lo que ellos dicen, ¿qué ocurre? Te bombardean, te invaden. Bombardeo, conquista, ¿verdad? ¿No te sometes? No hay de otra. Entonces, vamos a encontrar que llega un momento en que no solo quiere dominio mundial, sino quiere dominio de las conciencias. Y dice allí, en el 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿sí? Entonces, bueno, es muy claro que nación está surgiendo en el tiempo de 1798 de un lugar deshabitado, y tenemos otra vez la secuencia. Vemos, ya pasó el león, el oso, el leopardo, el dragón, el cuerno pequeño, la espada, la herida de espada, y ya está la sanación de la espada, ¿verdad? Entonces cada vez avanzamos más en la línea del tiempo. Y después de que ocurran todas estas cosas, precisamente es la segunda venida de Jesús. Amén. Bueno, vemos que el que está manejando todo es el dragón, maneja a la primera bestia, y después la primera bestia maneja a la segunda bestia, y la segunda bestia hace la imagen de la bestia, ¿sí? Y esta imagen de la bestia es precisamente la unión de iglesia y Estado. ¿Para qué? Para violar la libertad de conciencia. Vamos a avanzar una más.
La herida mortal sanada, ¿sí? Esto es algo que lo estamos viviendo. Yo no necesito profundizar mucho en esto. Ustedes lo ven en las noticias todos los días, en las redes sociales. Y bueno, precisamente hoy, o sea, ayer a la puesta del sol, hasta la puesta del sol de hoy, el presidente Donald Trump dijo que se iba a observar un Shabbat nacional, o sea, iban a guardar el sábado en el gobierno, y mañana guarda el domingo, porque mañana van a reconsagrar los Estados Unidos a Dios. El problema es que no es el mismo Dios, ¿verdad?, al que nosotros servimos, ¿sí? Entonces, todo esto no tiene por qué hacerlo el gobierno, ¿sí? Y bueno, todo esto debe no darnos miedo, hermanos, debemos darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo. En 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice que el papado es lo que sería la apostasía de los postreros días. O sea, se usaría a Dios para hacer muchas cosas terribles, ¿sí? Y Dios no es así. Por eso el espíritu de profecía lo representa como un camaleón. Dice, bajo la apariencia cambiante del camaleón está el veneno de la serpiente, ¿sí? Y a lo mejor tú ves un camaleoncito y dices, ¡ah, qué lindo!, ¿no? Pero si tiene veneno de serpiente, ya no está tan lindo, ¿sí? Vamos a avanzar una más. ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como la Iglesia de Cristo? Hermanos, se le dice Iglesia de Cristo a este poder por desconocimiento e ignorancia de la historia, por ignorancia de la Biblia, ¿sí? El Imperio Romano nunca cayó, solamente mutó. Continúa presente hasta hoy y mucho más fuerte. Y pronto lo vamos a empezar a ver más actuar cuando estos dos poderes se unan, como lo dice la profecía de Apocalipsis 13, y entonces surge un nuevo imperio, ¿verdad? Pero este imperio, hermanos, cae muy rápido. Es muy poco el tiempo en el que van a gobernar con la imagen de la bestia, pisoteando la ley de Dios y matando a los santos del Altísimo, ¿sí? Entonces, la pregunta es esta, ya para terminar. ¿Qué autoridad, una más? ¿Qué autoridad rige tu conciencia, hermano? ¿A quién obedeces? ¿A Dios o a los hombres? Y eso lo estamos probando ahorita. Si en el trabajo te dicen que tienes que ir en sábado y cedes, ¿a quién estás obedeciendo? Si en la escuela te dicen que hay que ir a hacer una actividad el sábado, ¿a quién estás obedeciendo? ¿No? Y así podríamos poner muchos casos. Yo sé que hay casos muy complejos, muy difíciles, pero siempre tenemos que poner a Dios primero, ¿sí? No es juzgar a nadie, es analizar nuestra propia vida y hacer lo que tengamos que hacer para ponernos a cuentas con Dios, ¿sí? Porque al principio pregunté, ¿quién quiere ver al Señor? Y todos dijeron que sí, ¿verdad? Pero nadie que viole la ley de Dios va a entrar en el reino de los cielos. Dice aquí, hay dos marcas, dos autoridades. Una es el sello del Creador en la frente, donde está el lóbulo frontal, donde tú tomas decisiones. Y está la marca de la bestia. La marca de la bestia también se la ponen en la frente a los que están convencidos de que así es. Y a los que no están convencidos, pero pues no, hay que hacerlo, ¿verdad? Se la ponen en la mano. Hermanos, la autoridad del sello del Creador es de Dios. Él te habla con persuasión, con amor, te da libertad de conciencia y te dice hay que guardar el sábado como una señal de que aceptas mi autoridad. Y el dragón, a través de los sistemas humanos, pone la marca de la bestia con coerción, con fuerza, obligando, poniendo leyes punitivas y te dice, bueno, Dios dice el sábado, yo digo el domingo. Si estás de acuerdo, obedéceme. Por eso Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo tendrás una mente dividida? Si Jehová es Dios, sírvele, pero bien. Y si Baal es Dios, pues vaya tras él, pues así quiere. Y hoy nos vuelve a decir lo mismo. Si Jehová es Dios, sírvele a él. Solo un imperio es el que va a permanecer para siempre. ¿Se acuerdan cuando la estatua se derrumbaba con la piedra?
solamente iba a haber un reino que iba a ser para siempre. Dice, en los días en los días de estos reyes, el Dios Altísimo del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Pero no es un reino aquí en la tierra como nos quieren decir, que por 1000 años y que aquí va a venir el Mesías y que va a hablar con políticos, no. La piedra desmenuzaba todo, acababa con todos los reinos, todo. Dios viene a hacer cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Ahora, la invitación final es descubre la verdad por ti mismo. Hoy escuchaste este tema, no me creas, lee la Biblia, lee el Espíritu de Profecía, lee los libros de historia, métete a investigar, que el Espíritu Santo les habla, hermanos, porque no es la voz de una persona, es el Espíritu el que nos está llamando a todos al arrepentimiento. Amén. Que Dios los bendiga. Ven a Jesús, vuelve a Él, porque Él vuelve muy pronto. Él está regresando, las señales se están cumpliendo. Jesús te ama mucho, Él no quiere perderte. Vuelve a Él, está con sus brazos abiertos, esperando por ti.